Y Dios está hablando en este tiempo de que Él va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Es así o no? Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Por si te la perdiste, Dios ya lo está haciendo. Pero tiene mucho más. Y en estos días, Dios me hablaba que Él no solamente quiere regalarnos eventos sobrenaturales, que lo va a hacer, obviamente, porque es el corazón de Dios. Pero Él quiere para este tiempo una vida en lo sobrenatural. Así que este es un tiempo de prepararnos para vivir en lo sobrenatural de Dios. Y espero en esta mañana poder compartir qué es lo que Dios nos está llamando, demandando, o necesita que preparemos en nuestros corazones para poder vivir en lo sobrenatural que Dios tiene para este tiempo. El título de este pensamiento es Preparándonos para vivir en lo sobrenatural. Y quería leerles un conocido texto de Hechos 1, 4 al 14, un famoso momento en que Dios les dice que se queden en Jerusalén esperando al Espíritu Santo. Dice, y una vez mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y más tarde vamos a hablar sobre esta pregunta que me hizo acordar mucho a mí. Siempre cuando Dios promete algo sobrenatural, la primera pregunta es algo de lo que yo estoy esperando. ¿Es así o es normal? Ellos tenían en su corazón y creían que el Mesías venía a restablecer el gobierno de Israel. Así que cuando dice, esperen que el Espíritu Santo, que Él les había prometido, que los iba a llenar de poder, estaba por venir, le dicen, bueno, entonces es ahora. Y me encanta cómo le responde Jesús. Dice, no les toca a ustedes entender la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús y siguió hablando lo que Él quería decirles. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera de la que los viste irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando subieron, dice que subieron al lugar donde se alojaban, y estando allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Dice que todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto a las mujeres
y con los hermanos de Jesús y su madre María. Aquí iniciaba un tiempo de preparación para lo que vendría. Jesús había prometido que iba a venir el Espíritu Santo y dio unas órdenes para que esto aconteciera. Porque tenía que prepararlos para lo sobrenatural que iba a venir después. Estos hombres que habían tenido 3 años de preparación, 3 años de practicar. Recuerden cuando Jesús los hizo ir de 2 en 2 y les dice: vayan y sanen. Y ellos después volvían y contaban: sí, los demonios se expulsaban, sanábamos. Y Jesús les hablaba. Y llegaron a este punto donde tenían que hacer lo que Dios les había dicho que iba a hacer, no estando Él, que ese era todo un problema para ellos, porque todavía no entendían bien esto del Espíritu Santo. Pero el Señor, que tiene todo perfectamente preparado, necesitaba este tiempo de oración, de unidad, para poder llevar a cabo esa obra que Él tenía pensada. Así que los discípulos, aún sin entender, sin comprender con plenitud lo que debían hacer, pero obedecieron y se quedaron allí orando, esperando la dirección de Dios. A veces Dios permite estos momentos donde no sabemos qué hacer, sino esperar. Lo sobrenatural de Dios no es iniciativa nuestra. Lo sobrenatural de Dios nace en el corazón de Dios. No es algo que yo quiera o es algo que yo desee. Es algo que Dios desea para nosotros. No nace de la necesidad del momento, surgen de los propósitos de Dios. Es una promesa directa del Cristo resucitado, de ese Cristo vencedor, que te ama y que me ama, que nos mira, como compartía Marita esta mañana. Y muchas veces cuando leemos sobre el Espíritu Santo y este texto, pareciera que el Espíritu Santo es un recurso que necesitamos para lo sobrenatural, ¿no? Pareciera que necesitamos del Espíritu Santo para hacer. Pero en realidad el Espíritu Santo es una persona. Dios busca una relación. El Espíritu Santo es Dios viviendo en tu vida y en mi vida. Lo sobrenatural no es el fin en sí mismo. Es una capacitación para la misión de Dios en nuestras vidas. Dios nos prepara antes de derramar su poder. Dice que ellos estaban todos en un mismo espíritu, orando. La unidad es fundamental para poder vivir una vida sobrenatural en Dios. Te lo repito, la unidad es fundamental para vivir en lo sobrenatural de Dios. No sé cómo está tu vida en este tiempo. No sé si hay cosas que todavía generan división
entre nosotros, en tu familia, en tu entorno. Pero quiero decirte que la unidad es necesaria. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos tiene un significado muy rico. Es tener diligencia, es ser cuidadosos, es ser esmerado, comprometidos activamente. Alguna vez hemos hablado algo de esto. No es algo pasivo, necesita de una actitud activa en nuestras vidas. En el original de la palabra habla de hacer algo con urgencia. No dejes para mañana si el Espíritu Santo te está hablando de perdonar o pedir perdón a alguien. No dejes para mañana si quizás alguien te ofendió y en vez de juntarte y decirle: mira, esto no me gustó, lo dejamos y lo dejamos para mañana, pasado. Y cuanto más tiempo lo dejamos, más tiempo nos toma resolverlo, nos es más difícil. Nos habla de poner energía y prioridad en esa resolución. No dejes que otra cosa te distraiga. Si algo te lastimó, pídele al Espíritu Santo sabiduría y qué tenés que hacer para resolverlo. No importa si tenés razón o no, pero hay que resolverlo. La unidad va por encima. Nos habla de actuar con responsabilidad y celo. Cuando Pablo escribe este texto, nos habla de que la unidad no se mantiene sola, requiere atención, humildad, decisiones diarias. Es una responsabilidad espiritual que tenemos, no de crear la unidad, porque eso lo hizo Jesús en la cruz, pero sí de mantenerla. Es tiempo de elegir la paz antes de tener la razón. Es una frase que me encanta, porque a mí me gusta tener la razón. Pregúntenle a mi esposa. Elegir la paz antes de tener la razón. Cuidar las palabras. Actuar rápido para sanar conflictos, no tirar fuego en los conflictos. A veces cuando viene alguien a hablarnos de algo, en vez de procurar pacificarlo, le contamos algo que me hizo a mí la misma persona que te hizo algo a vos, ¿o no? Nos solidarizamos con la ofensa. Nos es fácil. Sin embargo, lo que Dios nos manda es a tratar de solucionarlo. Si alguien te cuenta un problema, ponete a orar con esa persona para que lo solucione lo antes posible. Priorizar el cuerpo de Cristo, la iglesia, por sobre el ego personal. Defender la unidad, aun cuando cuesta mucho. La unidad es un requisito para vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen que es un tiempo donde Dios quiere llevarnos a vivir en lo sobrenatural? No descuiden la unidad. El enemigo se va a levantar en este tiempo. Pero que Dios nos dé ese espíritu de unidad, de amor, de paciencia, en los frutos del Espíritu. Como nos contaba Beto, necesitamos el obrar de su Espíritu en nuestras vidas para que esta unidad pueda ser una realidad en medio nuestro.
oración. Hablaban que estaban orando unidos. Me gusta porque hacía poquitos capítulos atrás estos mismos discípulos se quedaban dormidos cuando Dios les decía que oraran, ¿se acuerdan? Jesús, en su momento más difícil, en su humanidad, dice, quédense y oren por mí. Y cada vez que volvía, estaban durmiendo. Quizás en este tiempo, en tu vida, la oración esté más cerca del sueño que de lo que Dios quiere. Es un tiempo de oración, que Dios despierte en nosotros esa oración, el charlar con Dios. Porque a veces cuando decimos tiempo de orar, pareciera que tenemos que estar agachados y con la luz apagada. No sé qué imagen tienen de orar. Pero cuando decimos tiempo de orar, es tiempo de buscar esa charla, ese diálogo con Dios. ¿Cómo vienen tus charlas con Dios? Cuando te levantás a la mañana, ¿tomás unos mates con Dios? Yo no tomo mate. No sé qué desayunas, pero habla con Dios. Señor, ¿qué tienes para mí en este día? Señor, ayer fue un día difícil quizás, pero sé que en ti hay esperanza. ¿Cómo son tus noches? Yo estoy en una etapa donde mi hijo me recuerda que tenemos que orar todas las noches, porque mi hijo dice, papá, hay que orar. Así que oramos, porque hubo una época que soñaba. Entonces yo dije, mira, vamos a orar y Dios te va a dar vuelta. Entonces ahora no se va a dormir sin orar. Con razón Jesús nos invita a ser como niños. Durante el día, ¿cómo andan tus charlas con tu Dios? La oración nos genera dependencia de Dios. Cuando te acostumbras a tomar decisiones sin orar, empezás a dejar de depender de Dios y depender de tu propia sabiduría. Y eso hace que poquito a poquito nos vayamos alejando de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque pienso o aprendo a confiar en mí y no en lo que Dios puede hacer. Y empiezo a vivir en una vida muy chiquita, resultado de mis decisiones. Ahora, cuando aprendo a orar y aprendo a vivir en la voluntad de Dios, me acerco a lo sobrenatural que Él tiene para mi vida, para tu vida y para la iglesia. Les mandó, dice el texto, que no se fueran, que esperaran. Qué difícil que es esperar. Yo ya se los dije muchas veces que para mí es terrible esperar. Sin embargo, Jesús les manda a esperar para trabajar, ¿qué? La dependencia de nuestras vidas hacia Él. Dependencia no nos habla de debilidad, es un posicionamiento espiritual. Señor, no es por mí, es por ti. Señor, no son mis fuerzas, no es mi economía. Señor, es tu propósito en mi vida. Entonces dejo de ser débil y soy fuerte en Él. Dejo de creer que voy a fallar constantemente y digo, Señor, a pesar mío, en ti, vos me dijiste que te vas a hacer fuerte aún en mi debilidad. Jesús les dice que esperen. No les dice, hagan lo que puedan.
yo después voy a ver qué hago. No, dice, esperen. Cuando yo me mueva, ustedes muévanse. Como les había enseñado allí en el desierto. Cuando se mueva la nube, muévanse. 40 años explicando la lección de obediencia. Y aún así, nos gusta quedarnos. Esperar muchas veces nos enseña a entender que no somos nosotros, sino que es Él a través nuestro. Jesús en Juan 15 nos dice, separados de mí, ¿qué dice? Nada sois. En 2 Corintios 3:5 dice, no es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Dice, nuestra capacidad viene de Dios. Los discípulos tenían experiencia, 3 años viviendo con el número 1. 3 años teniendo intimidad con el mejor de toda la historia. Tenían enseñanza, tenían autoridad delegada. Jesús le había delegado autoridad, pero ahora necesitaban renovar su dependencia de Dios. Porque si no dependemos de Él, nada de lo demás va a venir. Dios a veces frena sus acciones para profundizar nuestra dependencia a Él. ¿Es ahora, Jesús, donde vas a restablecer el reino? Esas son cosas de Dios. Tengo otras cosas para vos, mucho más importantes. Pero Señor, estuvimos 3 años siguiéndote, tratando de entender cómo ibas a hacer esto. No, mis planes son mejores que tus planes. La oración es la expresión práctica de la dependencia de Dios. Si leemos Mateo 6, 9 al 13, cuando Jesús nos enseña a orar, vamos a ver que es, no lo voy a leer esta mañana para no llevar tanto tiempo, pero el Padre Nuestro es un constante decir que dependo de Él. Hágase tu voluntad. Danos el pan. Nada, es reconocer que nada depende de nosotros, sino que dependemos nosotros de Él. Una iglesia que ora reconoce que sola no puede. Una iglesia que no ora confía en sí misma. Depender de Dios es renunciar al control de las cosas. Qué difícil que es no tener el control de las cosas. Esperar implica no tener el control del tiempo, no decidir el cuándo ni cómo. Es esperar en Él. La dependencia es entender Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos, repítanlo ustedes. ¿Qué dice Isaías 55:8? Mis pensamientos no son los de ustedes, dice. Mis pensamientos, ¿qué más? Son mejores. Si dependo de Dios, entiendo que muchas veces lo que yo pienso, lo que yo creo que es lo mejor para mi vida, no es lo mejor que Dios tiene. Hace unos meses estaba con algún tiempo y me dediqué a mirar casas para comprar. Y hay una casa en el barrio Naón, que es un lugar que está ahí por Alberdi, y General Paz, que es un barrio que a mí me gusta. Yo siempre dije, si Dios lo permite, en
en mi vejez voy a terminar en una casa allí. Y vi una casa que era la casa de ensueño. Cochera para 8 autos, pileta interna climatizada, porque a mí no me gusta el frío, como 5 habitaciones. Y yo, qué lindo, acá voy a poder invitar a mis amigos. Ya me estaba planificando un grupo de reunión casero en la parte de abajo donde entraban 8 autos, sacamos todo, armamos acá reuniones los miércoles. ¿Y es lindo soñar o no? Es lindo. ¿Dios lo puede hacer? No sé, es una casa que debe salir 2 millones, 3 millones de dólares. Obviamente que yo no los tengo. Y es lindo soñar, sí. Ahora no sé si son los planes de Dios para mi vida. Y yo quiero estar donde Él quiere que yo esté. Si ese es mi departamento de obra, feliz de la vida. Yo soy de los que ama estar en mi departamento. De hecho, estos días estuvimos en una quinta y yo vuelvo a dormir a mi departamento. Porque me gusta. Me gusta mi cama, mi baño. Soy medio loco, ya lo sé, no digan nada. Pero me gusta. Sus planes son mejores que los míos. ¿Tengo el sueño? Sí. ¿Dios lo puede hacer? El otro día estaba escuchando de que un pastor vino una persona y dijo, elegí la casa y yo te la compro y se la compro. Y yo, capaz que se equivocó del número y me tendría que haber llamado a mí, dije. Dios lo puede hacer. Si no son sus planes, no lo quiero para mi vida. Dios confía su poder en quienes dependen de Él. Hechos 2, que es lo que estamos, o Hechos, no es un accidente. Es respuesta de una iglesia dependiente totalmente de Dios. En un momento donde, ¿para dónde vamos o no? Cuando estaban con Jesús, por ahí sacaban conjeturas y pensaban cosas que iban a pasar. Pero Jesús ya no estaba. Y aún en medio de esa desorientación que los llevó a una plena dependencia de Dios, a orar juntos, a estar juntos, aún esos que no se bancaban, los discípulos que se peleaban entre ellos porque uno se quería sentar no sé dónde y el otro, y la madre que pedía por sus hijos y todo lo que estaban ahí. Pero en ese momento estaban juntos, orando, pidiendo y dependiendo de lo que Dios dijera. La unidad, oración, obediencia. No me queda mucho tiempo, pero la obediencia es un poco consecuencia de lo que vinimos hablando. Es difícil ser obediente si no soy dependiente. Jesús les mandó que no se fueran y se quedaron. Volvieron a Jerusalén, quedaron a la espera en oración. La obediencia es la respuesta a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Jesús manda, ¿qué tenemos que hacer? Cuestionar. ¿Qué es lo que hacemos o no? Jesús manda, obedecemos. No discutimos, no negociamos, que muchas veces. No reinterpretamos, ¿viste? Muchas veces queremos darle la vuelta a ver si lo que Dios nos dijo se acomoda de alguna manera a lo que era mi intención. Obediencia tiene que ver con consagración. Vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Vivir apartados para Dios, no aislados.
Entender que tenemos un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que va más allá de cualquier cosa que quiera interponerse con eso. La casa que me gusta es hermosa. Ahora no quiero que se interponga con la voluntad de Dios, porque si eso es una distracción para mi vida, no la quiero. Hay veces que gozamos tanto de las bendiciones de Dios que nos olvidamos del Dios de las bendiciones. Entonces, pero mira, dice Dios, te di esto, y ahora estás lejos de mí. Señor, este tiempo quiero que mi vida sea otra vez separada para ti. Consagrarse no es huir del mundo, es pertenecerle a Dios con todo tu corazón. Todo lo que tengo es tuyo, en donde vos me pongas. Daniel entendió esto. Daniel, dice el texto, que propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando él apartó su vida para Dios, vivió y experimentó una vida en lo sobrenatural. Un hombre dependiente de Dios, un hombre que oraba, dice que Daniel, ¿cuántas veces oraba mínimo por día? 3 veces. Y fue aquel que Dios cerró la boca de los leones y cuyos amigos que estaban en la misma que Daniel fueron librados del horno de fuego. Esa es la vida sobrenatural a la que Dios quiere llevarme y llevarte en este tiempo. Jesús muchas veces habla de consagrarnos, de santificarnos, que quizás son palabras que suenan muy religiosas. Romano nos habla de ser sacrificios vivos, y de entregar nuestras vidas, que nuestra mente sea renovada. La obediencia crea el contexto para lo sobrenatural. Lo importante es obedecer, estar donde Él nos manda y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Necesitamos una mente renovada para reconocer lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Lo repito y ya voy terminando. Necesitamos una mente renovada para reconocer lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Más adelante en el texto que leímos, cuando Dios vino y su Espíritu Santo se movió de una manera especial, dice que algunos se quedaron boquiabiertos, otros no entendían nada, otros pensaban que estaban borrachos. Necesitamos una mente renovada para entender lo nuevo que Dios tiene en nuestras vidas. Y por último, que lo sobrenatural de Dios no quede en la alegría de lo maravilloso que Dios hace, sino que eso nos transforme en personas con misión. Porque Él dijo que iba a derramar su Espíritu Santo y su poder en nuestras vidas, ¿para qué? Para que le seamos testigos. Así que lo que Dios hace y va a hacer en tu vida y en mi vida no es para que la quede guardada y que la disfrute, que también, pero es para que seamos testigos de lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, y presentarse o presentarles al Dios de la bendición. Dios quiere que vivamos en lo sobrenatural, pero es un tiempo de revisar nuestra oración, nuestra relación con Dios. Es tiempo de revisar nuestra dependencia con Dios.
En este principio de año es tiempo donde muchas veces tomamos decisiones. No nos apuremos con las decisiones. Consultemos a Dios. Preguntamos, ¿esto es lo que vos querés? ¿Esto que voy a hacer forma parte de la preparación para lo que vos tenés por delante en mi vida? Es un tiempo de trabajar en la unidad. Si hay algo que está dando vueltas hace mucho en tu vida, hoy es el día de perdonar, de pedir perdón, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Oramos en esta mañana. Señor Jesús, gracias porque tú nos miras. Señor, gracias porque tú quieres hacer mucho más de lo que ni siquiera imaginamos con nosotros. Señor, gracias porque no solamente nos miras, nos entiendes, nos comprendes, estás con nosotros, sino que estás imaginando lo que vas a hacer. Señor, y que en este tiempo podamos ajustar nuestra vida a una vida de mayor oración, de mayor obediencia, de mayor dependencia. Señor, para que tu Espíritu Santo pueda moverse como nunca antes, no porque yo lo quiera, sino porque tú quieres hacerlo. Señor, y renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, y pone en nosotros corazones dispuestos a reconocer lo nuevo que hay por delante. Señor, te damos gracias por lo que pasó ayer, por las cosas hermosas que hemos vivido, pero queremos lo nuevo de Dios para mi vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros jóvenes. Señor, queremos lo nuevo, queremos lo profundo, queremos vivir una vida en lo sobrenatural, pero no por nosotros, sino por ti, Jesús. Señor, gracias, porque tú estás obrando, has obrado y estarás sobrando en cada uno de nosotros. En tu hermoso nombre, Jesús.